certezas e incertidumbres sobre la hipótesis del cambio climático por efecto invernadero y sus posibles consecuencias en la península ibérica. Un ensayo de Manuel Tojaria Cortés, Jorge Olcina Cantos y Antonio M. Rico Amorós. Este movimiento de las galaxias, llamado expansión del universo, se ha confirmado hasta en decenas de miles de kilómetros por segundo. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, esta expansión implica un enfriamiento progresivo del universo. El universo no es estático, se enfría y enrarece. H. Reeves et al. La historia más bella del mundo. Resumen. Los estudios sobre el cambio climático están acaparando las investigaciones de tiempo y clima en los últimos años. A las investigaciones científicas bien fundadas, encaminadas a demostrar la veracidad de la actual hipótesis de cambio climático por efecto invernadero y sus efectos en el medio terrestre, se han sumado posturas arribistas que están convirtiendo lo que debería ser un debate científico en un vehículo de propaganda de discursos verdes, carentes en la mayoría de casos de base científica. Es necesario hacer revisión de las certezas e incertidumbres que acompañan la hipótesis de cambio climático para ponderar los posibles efectos que, de confirmarse, podría tener este proceso en las tierras ibéricas. La difusión del cambio climático, calentamiento y efecto invernadero o infernadero. En los últimos años, los asuntos del tiempo y del clima han despertado un interés inusitado en la comunidad científica y también en la opinión pública. La frecuente aparición de noticias sobre el cambio climático en los medios informativos ha sensibilizado sobremanera a la sociedad, haciendo trascender a la esfera pública diversas hipótesis de trabajo cuyo análisis y difusión debería corresponder en el momento presente a laboratorios centrados, centros de investigación y departamentos universitarios. Algunos investigadores han encontrado en el cambio climático y sus supuestos efectos derivados un campo de investigación con las posibilidades científicas y económicas impensables hace años. Lo primero, es decir, la comprobación de hipótesis de trabajo es loable. Lo segundo, el interés crematístico quizá pudiera cuestionar el rigor de las investigaciones. Lo cierto es que los resultados son patentes. La producción literaria de este tema es hoy en día enorme. Una simple ojeada a los escaparates de las librerías permite darse cuenta de los abundantísimos libros editados con título tan sugerente
como cambio global, planetas amenazados, atmósferas en peligro, etc. Cualquier episodio meteorológico de rango extraordinario parece ser ahora efecto exclusivo del cambio climático y del agujero de ozono, aspectos a los que se ha unido entre el verano de 1997 y abril de 1998 el fenómeno El Niño del Pacífico Meridional, que se tiene incluso como un resultado más del cambio climático. Por mencionar ejemplos recientes, las graves inundaciones de Somalia y Kenia a mediados de noviembre y comienzos de diciembre de 1997 fueron justificadas por no pocos medios de comunicación como consecuencia del cambio climático. El huracán Paulina en octubre y las nevadas de diciembre de dicho año en México se explicaron como efecto directo de El Niño. Los desprendimientos de icebergs en los Inland Seas árticos y antárticos, aunque se produzcan de forma natural en el verano del hemisferio correspondiente, se explican también como un producto del agujero de ozono y del calentamiento global. En tierras ibéricas, la normalidad climática, es decir, la sucesión de situaciones atmosféricas características de las distintas estaciones del año, salpicadas en ocasiones por la génesis de algún episodio atmosférico excepcional, heladas, olas de calor, lluvias torrenciales, temporales de viento, se ha vuelto también a normalidad. Así, si acontece una helada tardía, abril de 1995, es por el cambio climático. Idéntica afiliación se establece si se producen unos días de calor intenso en verano, julio y agosto de 1994. La sucesión de días de tormenta de los meses de julio y agosto de 1997 son indicio obvio de dicho proceso. Las inundaciones en Alicante y Badajoz del otoño de 1997 se explican también por el susodicho cambio. La aguda sequía que padeció España entre 1993 y 1995 fue, según se nos decía, otra prueba del cambio climático, y el otoño muy lluvioso de 1997 se justificó a sí mismo por el mencionado proceso. En este final de milenio todo parece apuntar, según algunos, a que estamos ya insertos en un proceso sin retorno que sirve para justificar cualquier episodio atmosférico de rango extraordinario. El progresivo incremento térmico y sus consecuencias asociadas en la península ibérica, se habla de menor pluviosidad y de creciente desertización, parecen ser el sino de nuestro planeta en los últimos decenios. El hombre habría transformado el efecto invernadero natural que hace posible la vida en la Tierra en un efecto infernadero, con temperaturas en constante aumento debido a la continua emisión de determinados gases a la troposfera. Igualmente reprochables resultan, por tanto, actitudes de defensa del aquí no pasa nada,
animadas por compañías petrolíferas y a las que se ha prestado investigadores y divulgadores que encuentran supuesto soporte científico en el llamado Manifiesto de Leipzig. Cualquier postura racional en el estudio del medio debe considerar obviamente la reducción de los gases emitidos a la atmósfera por el hombre como una actitud de comportamiento irrenunciable, como exigencia social a los gobiernos. Schneider, 1996, señala afirmación que compartimos, que la política preventiva, reducción en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero, no puede esperar a que pasen 20 o 30 años necesarios para resolver los aspectos científicos y técnicos que impiden un consenso científico sobre las proyecciones regionales del clima. Pero junto a ello es necesario no caer en actitudes dogmáticas y poner de manifiesto las relaciones reales entre contaminación atmosférica, emisión de gases y cambio climático, que hoy en día se difunde como realidad estrechamente solidaria en un debate escaso de racionalidad. Un problema esencial al que se enfrenta la sociedad de nuestro tiempo, como acabamos de ver, es la necesaria reducción de gases invernadero originados por el consumo de combustibles fósiles, que son recursos naturales no renovables. Por otro lado, resulta esencial la apuesta por otro tipo de energías menos contaminantes. No obstante, el debate social sobre este dilema se ha conducido por la vía del calentamiento global y en cambio es escasa o nula la información que reciben los ciudadanos sobre la situación en que se encuentra la explotación de hidrocarburos y los fuertes intereses económicos que gravitan sobre estos recursos. A este estado de opinión han contribuido diversos colectivos, en lugar destacado numerosos científicos de disciplinas ajenas a la meteorología y la climatología, economistas, juristas, sociólogos, quienes se han permitido adoctrinar sobre el cambio climático. En los últimos meses las librerías se han visto asaltadas por libros dedicados a analizar la legislación medioambiental, las bases de la economía sostenible o las sociedades del cambio global. Incluyen juicios de valor sobre el cambio climático en el que, según sus autores, estaríamos ya inmersos siguiendo las consignas de organismos internacionales o laboratorios de investigación que defienden la realidad de esta hipótesis. Pero con ser grave esta intromisión de los no especialistas en una cuestión de investigación sobre que desconocen de raíz, los más activos manipuladores de la difusión pública del cambio climático son ciertos ecologistas de ecologismo malentendido que en este tema concreto han devenido en un fundamentalismo donde el cambio climático es banderín de enganche para actualizar sus discursos y proporcionarles nuevos ingresos con la afiliación de ciudadanos mal informados de la realidad geográfica. Hay que ensalzar la labor de estos grupos ecologistas en otros campos de la defensa ambiental, pero en el caso concreto del cambio climático
sin unos mínimos conocimientos de circulación atmosférica general y de distribución de climas en el planeta, han apostado por el relato indiscriminado de todo tipo de catástrofes a las que la humanidad no escapará en un futuro próximo. Y lo peor es que este fundamentalismo ha conseguido, con los métodos del telepredicador del telepredicador a la americana, cautivar las conciencias de buena legión de personas sensibles a las cuestiones ambientales. El último avance en sus métodos de propaganda consiste en el amedrentamiento social bajo la amenaza de propagación de enfermedades tropicales hacia latitudes medias. Asimismo, un buen número de periodistas amantes del rótulo llamativo y fácil y seguidores de la consigna "no dejes que la realidad estropee una buena noticia", han bombardeado de forma sistemática a la sociedad desde sus medios de comunicación con informaciones de escasa base científica. Y lo que es peor, la alza primado lo espectacular de sus informaciones sobre la necesidad deontológica de ofrecer noticias veraces y bien fundadas de cuestiones que desconocen. Por último, la administración medioambiental se ha entregado también a los mensajes sugerentes del cambio climático, privilegiando su estudio sobre otras cuestiones meteorológicas o climáticas de mayor repercusión inmediata para nuestra sociedad, como el propio conocimiento de la realidad climática de nuestras tierras y en particular los riesgos climáticos. Incluso estos últimos se justifican como consecuencia de aquel, ocultando intencionadamente la ausencia de medidas de ordenación territorial que mitiguen las acciones incorrectas llevadas a cabo por el hombre con olvido de la realidad de su espacio geográfico. El cambio climático en el debate científico y su difusión social. En este estado de cosas parece oportuno conocer los hitos básicos de la difusión de las ideas sobre el cambio climático desde el precedente primero de los trabajos de Svante August Arrhenius. A finales del siglo XIX, este científico sueco, en su trabajo On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground, 1896, llamó la atención sobre el papel de la combustión masiva de combustibles fósiles que tenían en el incremento de dióxido de carbono atmosférico. Según Arrhenius, este hecho incrementaría el efecto invernadero natural del sistema climático terrestre y, en definitiva, alteraría el equilibrio radiativo que, mediatizado por la química atmosférica, mantiene el planeta dentro de temperaturas de habitabilidad. Arrhenius calculó el coeficiente de absorción del CO2 y del vapor de agua, así como el calor total que absorbería la atmósfera terrestre para diferentes concentraciones de dichos gases y los cambios correspondientes de temperatura. El científico sueco estimó un incremento térmico de 5 a 6 grados Celsius para una concentración doble de CO2 en la troposfera.
No obstante, Arrhenius no otorgaba a la quema de combustibles fósiles la responsabilidad principal del aumento de CO2, sino que en su opinión podría serlo el aumento de las erupciones volcánicas. Por su parte, los efectos causados por el hombre no se notarían, según Arrhenius, hasta dentro de 3000 años. Pese a este y otros trabajos publicados por aquellas fechas, no sería hasta 1957-58 cuando la Organización Meteorológica Mundial, en el marco del Año Geofísico Internacional, empezó a coordinar medidas sistemáticas de la cambiante composición química de la atmósfera. Se hizo especial hincapié en las medidas del ozono estratosférico, no porque preocupase su disminución, sino debido a que podía emplearse como trazador en la determinación de movimientos en la estratosfera. Asimismo, dieron comienzo las medidas de la concentración del dióxido de carbono en el observatorio de Mauna Loa, en el archipiélago de las Hawái. Todo ello fue el embrión de la serie de programas de vigilancia atmosférica que se pondrían en marcha en el decenio de los 70 y sobre todo en los años 80. En 1964 el gobierno norteamericano creó una comisión especial con objeto de estudiar el ciclo del carbono. La Task Force, dirigida por Roger Revelle, presentó su informe un año después, destacándose en él la creciente interferencia del hombre en dicho ciclo. En la misma línea, G. Udall en 1970 llamó la atención sobre la incidencia de los seres vivos en los sistemas climáticos. A finales de los años 70, tras un decenio de mediaciones en Mauna Loa que confirmaban la tendencia al incremento del CO2 en la troposfera, la Organización Meteorológica Mundial y la comunidad científica comenzaron a expresar su preocupación por los efectos de dicho aumento que podrían tener en el sistema climático. No obstante, este estado de cosas, a mediados del decenio de los 70, en pleno desarrollo del programa de investigación global de la atmósfera de la OMM, la UNESCO edita un interesante librito de divulgación sobre los avances y proyectos de futuro en las ciencias del tiempo y clima, donde el climatólogo británico Hubert H. Lamb, 1974, señalaba que el estudio de series térmicas desde 1945 y de forma especialmente sensible desde 1960 mostraba que la Tierra se estaba enfriando pese al aumento de la producción de anhídrido carbónico. Lamb esbozaba las fluctuaciones experimentadas por el clima terrestre desde el final de la pequeña edad del hielo entre 1880 y 1945, calentamiento en una proporción de 0.5 grados Celsius para este intervalo, y entre 1945 y 1970 enfriamiento con aumento de la extensión de la zona de mayores perturbaciones ciclónicas en el interior del Ártico. Este descenso térmico se explicaría, según Lamb, por la disminución gradual de la intensidad de los rayos solares
comprobada desde 1945. El prestigioso climatólogo indicaba además los cambios del clima más importantes experimentados desde 1960 a aumento del hielo de los mares árticos, lo que había creado dificultades en las rutas marítimas septentrionales. B. Subida considerable del nivel de los grandes lagos de África Oriental y América del Norte por aumento de las precipitaciones en la región tropical y en latitudes medias altas. Y C. Temperatura invernal extremada en varias partes del hemisferio norte. Lamb señalaba que el estudio histórico del clima indica que el calentamiento anterior tiene una muy larga historia. Se inició antes de la revolución industrial y no cabe, por lo tanto, imputarlo a la actividad del hombre. Siguiendo estas ideas, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia alertó por esos años a los poderes públicos sobre un posible tránsito rápido a una nueva glaciación. En 1974, y como respuesta a la creciente demanda de explicación por parte de los servicios meteorológicos nacionales de ciertos episodios atmosféricos considerados inusuales, sequía devastadora en el Sahel y episodio Enso 1972-1973, con precipitación monzónica inferior a lo normal en la India, entre otros. La OMM creó un grupo de expertos en cambio climático dependiente directamente del Comité Ejecutivo. La preocupación mundial por los temas medioambientales había quedado patente 2 años antes con la celebración en Estocolmo de la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la puesta en marcha del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA. Entonces, las cuestiones relativas al cambio climático se centraron en el reconocimiento de que una industrialización creciente y basada en la explotación masiva de combustibles fósiles incrementaría claramente las concentraciones de dióxido de carbono en la troposfera, afectando igualmente a otros aspectos del medio ambiente como el transporte transfronterizo de la contaminación atmosférica. En 1974, los científicos Gerhard Roland y Mario Molina, que recibían el premio Nobel en 1995 por sus trabajos sobre el ozono, alertan sobre la posible destrucción del ozono estratosférico. En 1975, la OMM publica su primera declaración sobre modificación de la capa de ozono debida a actividades humanas. Un año después, el satélite Nimbus 7, equipado con el radiómetro TOMS, construido ex profeso para tal fin, detectó el agujero de ozono sobre la Antártida. En 1978, un nuevo informe de la OMM ponía de manifiesto que el deterioro de la capa de ozono se debía más a productos fabricados por el hombre, CFCs, que a los efectos de los residuos emitidos por los aviones supersónicos, como hasta entonces se había creído. En octubre de dicho año, y en el marco de un coloquio organizado en Niza por el Centro Nacional de Estudios
Espaciales, CNES. El climatólogo alemán H. Flom alertó sobre los posibles efectos de la actividad humana sobre el sistema climático con una seria advertencia. Atención, el hombre está modificando el clima de un modo probablemente irreversible. El año 1978 marca, por lo demás, un hito dentro de las investigaciones del cambio climático, puesto que en el marco de la Conferencia Mundial del Clima se acuerda crear el Programa Mundial del Clima. Desde la aprobación en 1963 del Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial, el Programa Mundial del Clima era la apuesta más ambiciosa de la Organización Meteorológica Mundial en su empeño de conseguir un mejor conocimiento del sistema climático planetario. El Programa Mundial sobre Clima tenía un objetivo. El Programa Mundial sobre Clima tenía como objetivos básicos la mejora de la comprensión de los procesos climáticos con el fin de acelerar la posible predicción meteorológica, la determinación de las causas y la medida de la influencia del hombre en el clima y la elaboración de escenarios y prospecciones climáticas. El año 1985 es una fecha fundamental para los intentos de vigilancia del cambio climático y del agujero de ozono. Por orden cronológico, en marzo se firma en Viena el Convenio para la Protección de la Capa de Ozono, por el que las partes se comprometían a tomar medidas adecuadas para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos nocivos que pudieran derivarse de actividades humanas que modifican o pudieran modificar la capa de ozono. Referencia indispensable en relación con la vigilancia mundial del cambio climático es también el informe de la conferencia celebrada en la localidad austríaca de Villach en 1985. La conferencia hizo suyo el informe sobre gases de efecto invernadero elaborado por el Instituto Meteorológico Internacional de Estocolmo, donde se indicaba que el efecto de forzamiento radioactivo de gases de efecto invernadero distintos del CO2 podía compararse cuantitativamente con el efecto de este. Ello significaba que el equivalente de una duplicación del CO2 podía darse hacia la mitad del siglo XXI en lugar de en sus años finales, como sucedería de considerarse solo los efectos del CO2. En la conferencia de Villach se convino que, de continuar la presente tendencia en el año 2030, se duplicaría la presencia de gases de efecto invernadero en la troposfera terrestre, con la consiguiente repercusión en el ascenso de temperaturas entre 1.5 y 4.5 grados Celsius y elevación del nivel de mar entre 20 y 140 centímetros. Las medidas de vigilancia de la destrucción del ozono estratosférico encontraron su eslabón definitivo con la firma en septiembre de 1987 del denominado Protocolo de Montreal, por el que los países firmantes se comprometían como objetivo final a reducir la mitad en 1998
el consumo de CFC y halones existentes en 1986. Meses después de que se firmara este protocolo, nuevas pruebas sobre la persistencia de los CFC en la atmósfera pusieron de manifiesto su insuficiencia de las medidas acordadas. En junio de 1990, delegados de 100 estados se reunieron en Londres, enmienda de Londres, y acordaron acabar con el consumo y fabricación de los CFCs y halones para el periodo 2000-2005, periodo que fue ampliado hasta el 2010-2015 para los países del tercer mundo. La OMM puso en marcha en 1990 el Sistema Mundial de Observación del Ozono. Acuerdos tan concluyentes fueron posibles gracias a que la fabricación de CFS y halones se haya concentrada en un reducido número de países y sobre todo porque el proceso de sustitución de los mismos no solo no afecta negativamente a la actividad ni a ningún interés estratégico, sino que incluso favorecía la industria concernida. El cambio climático salta definitivamente a la opinión pública en 1987. En octubre de ese año, el prestigioso semanario Time publica un artículo sobre el calentamiento global y un agujero de ozono y titula su portada con el expresivo aserto "The heat is one". A partir de entonces, una cuestión de investigación en la práctica, una hipótesis de trabajo, hasta ser tema recurrente en los medios de comunicación y eslogan emblemático de agrupaciones ecologistas. A comienzos de 1988, un grupo de países encabezados por Estados Unidos comenzaron a interesarse por las cuestiones de los gases invernadero y el cambio climático, conscientes de los graves efectos económicos que acarrearían cambios duraderos en las condiciones atmosféricas. Dichos gobiernos estimaron que se trataba de un tema demasiado importante para dejarlo como hasta dicho momento en manos de un grupo de científicos no gubernamentales e instaron a las Naciones Unidas a la creación de un organismo científico de evaluación del cambio climático que tuviera participación activa de los gobiernos. Así nació, bajo supervisión de la OMM, el panel intergubernamental de expertos en el cambio climático IPCC, que celebró su primera reunión en noviembre de 1988 en Ginebra, fijando un plazo de 2 años para su primera evaluación del tema del cambio climático en el marco de la segunda conferencia mundial sobre el clima. Declaraciones oficiales y estudios científicos, generalmente norteamericanos, proliferaron durante los meses previos a la celebración de dicha conferencia mundial del clima, celebrada en Ginebra en octubre-noviembre de 1990. En ella se presentó el informe del IPCC, conocido como el primer informe de evaluación del cambio climático. La
predicción básica del grupo de trabajo 1 del IPCC fue que de continuar las condiciones actuales de emisión de gases de efecto invernadero, se podría esperar durante el siglo próximo una tasa de aumento de temperatura media mundial de 0.3 grados Celsius por decenio, con un margen de incertidumbre de 0.2 a 0.5 grados Celsius por decenio, es decir, mayor que la ocurrida durante los últimos 10.000 años. Cierto es, como señala Leggett, que el propio informe del IPCC dejaba la puerta abierta a que el calentamiento experimentado por el clima terrestre desde finales de los 80, Cierto es, como señala Leggett, que el propio informe del IPCC dejaba la puerta abierta a que el calentamiento experimentado por el clima terrestre desde finales de los años 70 pudiese estar motivado tanto por las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero como por la variabilidad natural del clima. Las preocupantes proyecciones climáticas contenidas en este informe del IPCC, las protestas de grupos ecologistas y el llamamiento de algunos líderes políticos a la apertura de negociaciones para la firma de un convenio mundial sobre gases de efecto invernadero y el cambio climático motivaron la convocatoria de un comité internacional de negociación bajo supervisión de las Naciones Unidas. Las reuniones de científicos y políticos culminaron en el llamado Convenio Marco del Cambio Climático, que fue firmado por más de 150 países en la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, 20 años después de la primera de Estocolmo. El artículo segundo del convenio señala que el objetivo último es conseguir estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que prevenga una peligrosa interferencia antropogénica con el sistema climático. Ocioso es destacar que, como ocurre en estos tratados internacionales, las propuestas contenidas no pasaban de ser una declaración de meras intenciones sin compromisos efectivos para los países firmantes. Es por ello que en la primera reunión de la Conferencia de las Partes del Tratado sobre Cambios Climáticos, celebrada en Berlín en marzo de 1995, los países industrializados se comprometieron a establecer en 1997 en Kioto un calendario de reducción de emisiones de gases invernadero más allá del año 2000, frente a las propuestas de los grupos ecologistas que abogaban por una reducción en las emisiones de dióxido de carbono en el 2005 del 20% respecto a 1990, implantando además una ecotasa sobre las emisiones de gases invernadero. Se impusieron las tesis de los países más industrializados, Alemania y Reino Unido, que defendían reducciones entre
5 y 10%. En diciembre de ese mismo año, 1995, el segundo informe del IPCC sobre el cambio climático presentado en la reunión de Roma identificó al hombre como responsable máximo del cambio climático. En la reunión de Roma se instó a los gobiernos de países industrializados a que tomaran medidas eficaces de reducción de las emisiones del CO2, puesto que el IPCC considera que es posible incrementar entre un 10 y 30% el rendimiento del consumo energético actual sin coste alguno para las economías nacionales. Entre otras medidas, se recomendaba la mejora del rendimiento de equipos de calefacción, la disminución del tamaño de los automóviles y su menor uso. El informe estimaba un incremento medio de 2 grados Celsius para el año 2100 y un aumento medio de 50 centímetros en el nivel de mar. Reconocían que estos valores resultaban en un 25% inferiores a los previstos en el primer informe de 1990. Pese a estas recomendaciones sobre países firmantes del convenio marco, reunidos en Ginebra en 1996, apenas consiguieron tímidos avances en la decisión de reducir las emisiones de los países industrializados. Se llega así a la tercera conferencia de las partes de la Convención del Clima, celebrada en Kioto en diciembre de 1997, donde se habían concentrado amplias expectativas sobre la obtención de un gran acuerdo internacional de reducción de emisiones de gases invernadero. Semanas antes de su celebración, el avance del nuevo informe del IPCC causaba alarma social al pronosticar la desaparición de un buen número de playas e islas de todo el mundo por efecto del deshielo de los casquetes polares provocado por el incremento térmico. En España se anunciaba la pérdida de playas en el litoral mediterráneo y la desaparición de los espacios naturales de Doñana, la Albufera, el delta del Ebro, además de insistir en el peligro de que Andalucía se convirtiera en un desierto. En cambio, poco o nada trascendió a los medios de comunicación del debate científico del encuentro de Kioto y sí de las discusiones de los responsables políticos y los grupos ecologistas en el mercadeo de disminución de emisiones. El resultado reflejado en el documento final elaborado in extremis supone la reducción de emisiones de gases invernadero en una medida mundial de 5.2% sobre los niveles de 1990, correspondiendo el mayor esfuerzo a la Unión Europea, Suiza y países del centro y este de Europa, ya que se comprometían a reducir emisiones un 8% respecto a los niveles de 1990,
quedaba para la cumbre de Buenos Aires de 1999 el debate sobre el comercio de emisiones planteados por países en desarrollo, G77 y China. En Kioto quedó patente de nuevo la cruda realidad, la reticencia de los países industrializados a asumir reducciones en sus emisiones de gases de efecto invernadero y la falta de adaptación de los planes energéticos nacionales y las intenciones de las sucesivas reuniones del Convenio sobre Cambio Climático. En España, por ejemplo, el Plan Energético Nacional en vigor prevé un incremento del 45% en las emisiones del CO2. También salieron a flote las reclamaciones de los países en vías de desarrollo que no quieren ver hipotecado su futuro crecimiento económico con la firma de protocolos que únicamente consideran la reducción de emisiones de CO2 y, en definitiva, el escaso interés por las grandes potencias en modificar sus pautas energéticas actuales, como exigiría un cumplimiento eficaz de tratados y convenciones. Muestra de ello son las encontradas opiniones manifestadas por los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea el pasado mes de junio de 1998 en la reunión para fijar el nivel de emisiones de gases invernadero en cumplimiento con lo acordado en el protocolo de Kioto. El resultado de las discusiones permite sorprendentemente a España y Portugal, Grecia e Irlanda incrementando sus emisiones. Entre las políticas internacionales sobre el cambio climático y el agujero de ozono, únicamente estas últimas parecen haber tenido éxito mundial. De hecho, en mayo de 1996, la revista Science editaba un estudio de la NOAA estadounidense que señalaba la regeneración apreciada en los niveles de ozono en la estratosfera como resultado del alto grado de cumplimiento de las medidas acordadas en el Protocolo de Montreal de 1987, que prohibía la fabricación de CFC a partir de 1996. Sin embargo, hubo científicos que, atribuyendo la anterior disminución del ozono estratosférico a causas naturales, habían pronosticado este aumento en los niveles de ozono en la atmósfera antártica en relación con la menor actividad solar registrada. Hasta aquí la postura oficial sobre el cambio climático y su calado social, pero hay numerosas voces discordantes, tanto con el alarmismo con que se está transmitiendo esta cuestión a la sociedad, como con la propia hipótesis del cambio climático. Parece necesario presentar todas las opiniones que tienen base científica para comprender en su globalidad este tema. Aquí haremos una pausa y continuaremos con el siguiente título más adelante. Cambio climático o cambios climáticos, la variabilidad del clima terrestre
a través de la historia. Pausamos.